Por delante y por detrás me has cercado. Me cercas. Eso se dice sobre la fuerza superior, que se revela ante la persona y se oculta de él. Se revela y se oculta, se revela y se oculta. Quien estudió un poco la sabiduría de la Kabbalah sabe que después que se fue creado el deseo en el mundo de Ein Sof, de la infinidad, deseo, eso no es suficiente. Estaba lleno de luz, pero no se sintió a sí mismo, el deseo no se sintió a sí mismo como, se sintió como una gota de semen que no tiene conciencia, que no se puede ni siquiera relacionarla al creado futuro. Así que está, pero no es desarrollada independientemente. ¿A qué se relaciona? ¿Atribuirla a los padres o al creado futuro? ¿A qué adscribirla, atribuirla? ¿A quién? Entonces, para darle al ser humano que nazca en la espiritualidad, para que pueda nacer, para permitirle ser independiente, e independiente significa separado del Creador, que tenga su propio yo personal, para eso ocurre este descenso desde ese grado de Ein Sof hasta nuestro mundo, a través de 5 grados, los mundos, que se llaman, como estudiamos, Adam Kadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiya. Y este descenso de arriba abajo, en una forma gradual, en cada grado hay 5 partzufim más, y en cada partzuf hay 5 sefirot, y en total 25, y multiplicado por 5 mundos resulta 125 escalones, peldaños. Cada escalón es la entrada y la salida de la luz del deseo. Es decir, aquí tengo un deseo, yo quiero algo, se llena de algo, la luz se rechaza de ese deseo, entra en el deseo y luego sale del deseo. Y la entrada de la luz, entrada y salida de la luz, salida, crea en ese deseo la sensación de falta, de carencia, y la sensación de llenado, de relleno, de satisfacción. La sensación de llenado y la sensación de falta, de carencia. Y precisamente de esta manera se desarrolla en el deseo un deseo preciso por la luz, para la luz. Es decir, de una gota no se puede crear un creado independiente, un yo, si no se pone en cada parte de ese deseo luz, se pone y se saca luz en una parte del deseo, y otra vez poner luz y otra vez sacar luz. Entrada y salida de luz, entrada y salida. Precisamente tales entradas y salidas permanentes, continuas, graduales, en el deseo de la luz, en el deseo, crean una sensación muy precisa por la luz, por la esencia de la luz, por todas sus formas y atributos. Y poco a poco empieza el hombre a sentir lo que antes no pudo sentir, o lo que no sintió antes. Es decir, la entrada y la salida de la luz del deseo habilitan el kli, disponibilizan el kli para su función. Por eso, cuando ahora hacia el Creador, de abajo arriba, empezamos a subir, también Él influye así sobre nuestro deseo pequeño, con su apariencia, el Creador, al aparecer, lo cual se llama rostro, frente, rostro, y con su parte posterior también. La parte de frente
es la luz y la parte posterior del Creador es oscuridad. A propósito, la oscuridad es un elemento independiente en sí. No es así nomás falta de luz. Oscuridad es una sensación muy clara del deseo por un llenado específico. Es decir, yo tengo hambre, por ejemplo. No existe eso en la espiritualidad. Eso no es considerado en la espiritualidad un deseo verdadero. Tienes que saber precisamente qué es lo que quieres, bajo qué condiciones, todos los gustos y sabores que tienen que entrar en ti. ¿Qué deseos tienen que llenar en ti y hasta qué nivel todo esto tiene que estar calculado? Y solamente entonces eso es considerado en la espiritualidad que el hombre está dispuesto a recibir una cierta porción de luz en su forma específica, en una manera específica de recepción de la luz. Por eso el deseo se va desarrollando gradualmente, pero nosotros en nuestro estado actual descendimos de arriba abajo, pasamos una parte histórica en nuestra historia y nosotros junto con ustedes aún no estamos listos para empezar a recibir la luz superior. Aún se ausentan en nosotros los deseos específicos que significan precisamente lo que queremos. Y por eso no sentimos esa luz superior. Está a nuestro alrededor. Nosotros estamos dentro de esa luz, como ese punto dentro del mundo de Ein Sof. Está dentro de la luz superior. Pero no siente la luz. En vez de esa luz superior, sentimos, como se llama, una velita finita, nerda, que con una iluminación pequeña, que la sentimos como la vida de nuestro mundo y nada más. Es decir, todo el problema no está en la luz que no nos ilumina, sino en los deseos que no están desarrollados para sentir esa luz. Pero para empezar a sentir esa luz, el Creador trabaja sobre nosotros, como se dice, por delante y por detrás. Ahor, detrás. En hebreo, Ahor vekedem tzartani. Por detrás y por delante me ha acercado. Ustedes van a escuchar mucho esa expresión, Ahor vekedem tzartani. Ahor vekedem tzartani. Ahor es por detrás, es la parte posterior o oscuridad, Es la retirada de la luz, la partida de la luz del Creador, la ocultación del Creador. Ve es y en hebreo. Kedem es frente, delante o revelación. Y Tzartani viene de la palabra crear. Me creas. Me creaste. Porque precisamente con la entrada y salida de la luz, la revelación y la ocultación de la luz, yo me hago sensible a la luz, a todas sus formas de revelación, y así yo empiezo a sentir la luz. Al principio una iluminación pequeña, indetectable, y después un poco más, como alejándose y acercándose, él como si estuviera moviéndose. Yo me hago más sensible a todas las diferencias en sus apariciones, o de una forma buena, mala, un poco con enojo, un poco con entrega, toda clase de formas y apariciones. Yo ya lo puedo adivinar, aunque sea oscuridad negativa, la siento como luz positiva, y de esta manera yo empiezo poco a poco a sentirlo, y todos estos cambios y variaciones en cantidad y calidad, todas las variaciones posibles. Después, con eso yo empiezo a ser sensible a él. Y aquí ocurre una revelación tal que para mí es oscuridad y luz son idénticos para mí. Con la ayuda de la aparición de oscuridad y luz constantes, resulta que para mí oscuridad y luz son iguales, y yo lo empiezo a ver a él constantemente en todo.
tanto en supuestamente acciones contrarias a él y sus acciones directas positivas sobre mí. Por eso se dice, por delante y por detrás, me has cercado, me has creado. Eso significa que la fuerza superior está en ocultación por detrás y también en revelación por delante, en revelación hacia el hombre. Dice a continuación, entonces, la fuerza superior gobierna a todos. ¿Por qué y cómo? Gobierna toda la creación, el total de la creación, pero ¿cuál es su propósito? Para traer al hombre. No hay otra meta, todo está dirigido hacia el hombre, para traer el hombre a una meta predeterminada. Y por eso todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que sentimos y todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que ocurre negativa o positivamente, toda clase de variaciones y cambios y metamorfosis, todo eso es solo para traer al hombre a fin de cuentas, no al inanimado vegetativo o animal, sino precisamente al ser humano traerlo a su propósito, a su final. La fuerza superior gobierna y reina sobre todo. Es decir, el Creador nos cerca, nos circunde y trabaja sobre todos nosotros. Y todo va a volver a su raíz. Sigue leyendo. El hombre va a estar obligado, después de todas esas acciones de por delante y por detrás, hasta tanto que pueda purificarse a sí mismo, hacerse más fino, refinarse, hacerlo más, refinarlo y más afinado y refinado a la revelación, sintonizado a la revelación del Creador, y él va a alcanzar una situación tal que en todo lo que hay a su alrededor él va a sentir, y por dentro también, dentro de sí mismo, él va a sentir únicamente una sola fuerza, un solo deseo del Creador en todo. Y detrás del hombre, puesto que el hombre es el último escalón de desarrollo, es decir, la luz, estudiamos con ustedes, que la luz se revela creando en nosotros las 4 fases, inanimado, vegetativo, animal y hablante. Así que si corregimos la última fase, la 4ª, entonces seguro que corregimos el resto de las fases de la naturaleza. Y esas fases también se añaden, se conectan a la meta del Creador. Por eso está escrito que todo volverá a su raíz. Y lo que le parece al hombre que ahora está descompuesto, que no es... Que todo lo que está descompuesto y elementos de él y otras partes de la realidad, eso es solamente por la percepción de la realidad, como aprendimos, que hay 2 elementos. Lo que pasa es que nuestra percepción interna de la realidad está hecha de tal manera que divide al mundo en 2 partes. Nosotros mismos también estamos hechos de deseos en los que podemos recibir luz interna, or pnimi, y esto lo sentimos como nuestro yo. Ellos se llaman shoresh, raíz, neshama, guf. Shoresh, neshama, guf, 3 elementos del yo, de la luz interna. Shoresh es raíz, Neshama es alma, está traduciendo los términos, y Guf es cuerpo. Estos 3 componen al yo. Y aparte de eso, también se siente, yo siento también el levush y el heijal. Levush es arropamiento. Heijal es el mundo externo.
Heijal en traducción es mundos o espacios o palacio, cosas que no están vestidas, es decir, hay raíz, encima de la raíz está vestida la neshama, el alma, por encima luego guf, cuerpo, y todos estos tres son mis elementos internos, mis componentes internos. Luego, más externo, es el levush y después el heijal, el universo entero al final. De estos elementos está hecho mi kli, mi vasija, la percepción de mi realidad, mi percepción de la realidad. ¿Por qué está dividido en partes internas y externas, mi percepción? Es porque todavía no corregía mis sentidos. En el momento que los corrija, de inmediato se conectan en un todo. Entonces empiezo a entender y sentir que a mi alrededor no hay nada, sino que todo está dentro de mí. Es una expansión gradual de la percepción de la realidad que ocurre en nosotros en la medida que nos desarrollamos espiritualmente. Nos vamos añadiendo en la próxima parte arropamiento, levush, y la próxima parte heijal, heijalot, o en plural heijalot, heijal en singular y heijalot plural. Es más como heijalot en plural, como palacios, el universo. Y todo eso entra dentro de él. Por eso el hombre empieza a sentir todo el universo, toda la creación, no solamente el universo, sino todos los mundos, porque su yo vuelve, de hecho, a su estado anterior en el mundo de Ein Sof, donde todo esto se relacionaba a un solo creado, un solo deseo, y así de verdad el hombre llega a sentir. ¿Y dónde queda el lugar para el hombre? Dentro del creado. Dentro del creado. El creado, el hombre siente la luz circundante. Y por dentro, luz interna. Y estas dos luces se captan por nosotros como el creador. Percibimos ambas luces como el creador y entonces empezamos a hablar de manera correcta. Por delante y por detrás me he acercado, dentro de mí y por fuera están tú, está usted, y con esta presencia externa e interna usted hace todo, tú haces todo, el creador. No hay lugar libre, espacio libre del creador, y no hay nada que sale fuera de su gobierno y control. De esta manera el hombre llega a sentir de manera clara, no es alguna creencia que habla sobre como las religiones y eso, no, es un alcance directo del creador que resulta de todas esas entradas y salidas de la luz en el kli, que todo el tiempo van purificando, refinando y dando tales sutilezas de percepción que empiezan a captar y ver y percibir todo el volumen de la creación, y el mismo creador que rellena todo este espacio por dentro y por fuera. Lo que es especial, como el hombre percibe al creador por dentro o por fuera, es como del futuro o del presente. El asunto es que en la espiritualidad no existe futuro y presente, sino un solo estado pleno que el Creador creó. Y ese es el mundo de Ein Sof. Y lo que nosotros percibimos de nosotros, no por dentro, es porque nosotros así lo percibimos. Si, por ejemplo, cuando me saco los anteojos, veo parte de los objetos, una parte quinta, sexta, una décima de todo. Y en la medida que me pongo de vuelta los anteojos, sí veo más, veo mejor el mundo. Pero el mundo no cambia por eso, sino mi percepción, mi visión de la realidad. Y también en este caso, nosotros gradualmente
nos purificamos, nos refinamos en la medida que vamos subiendo los escalones, nos hacemos más finos, más sensibles, ampliamos nuestra gama de percepción y los fenómenos se van haciendo más finos, delicados, sutiles, y así voy descubriendo todo el mundo. Cuando yo voy de vuelta de abajo arriba hacia el mundo de Ein Sof, yo empiezo a sentir el mundo con todos sus descubrimientos los más delicados, no como en el pasado, como no lo había sentido. Como decimos, como la gota del semen en el vientre de la madre que recién empieza a desarrollarse, que no tiene ninguna existencia independiente. Y por eso el alcance, según la subida en los escalones, trae al hombre a poder discernir con todos sus deseos, con todas sus investigaciones que tiene que desempeñar a través de la subida, que no hay ningún lugar libre del Creador. ¿Qué quiere decir lugar, espacio libre del Creador? Es decir, todos sus deseos le revelan de manera clara esta fuerza superior dentro de él, y él siente y alcance las acciones del Creador sobre sí mismo. ¿Y qué es esa fuerza? ¿Qué es esa fuerza en sí? Al principio, en el pasado, y también en el presente y en el futuro. En la medida que el hombre logra unificar este mundo con el mundo espiritual, todos sus estados, entonces se le revela toda la fuerza superior que gobierna todo, en todo lo que ocurre con él, en el presente. Ya no le queda pasado y futuro, sino pasado y futuro tengo mientras voy escalando las escaleras. Tengo el estado anterior, el próximo y el presente y el actual. Este es el pasado, el presente y este es el futuro, el escalón futuro. Es decir, son estados, no tiempos. No hay tiempo en la espiritualidad, sino estados. Son situaciones, estados. Si yo ya del todo me apunté, me dirigí a sentir al Creador independientemente de cualquier limitación, es decir, yo traje todos mis instrumentos, mis sentidos, mis sensaciones, los traje a un estado tal que ya lo descubro plenamente al Creador. Es decir, que ya no puedo tener un estado próximo, sino que todo ya permanece en mi presente y todos mis estados anteriores ya se integran en este estado actual. El único que existe, el presente, y forman sus bases y son ellos que lo forman también. Sigue Bala Sulam. El hombre descubre que todo lo que ocurre son arropamientos externos de todo el gobierno superior. Es decir, poco a poco, en la medida que él complementa su percepción de la realidad, la hace más plena, nosotros vamos descubriendo que todo lo que ocurre con nosotros hoy día se llama arropamiento dirigido externo del Creador hacia nosotros, que deliberadamente lo oculta de nosotros para crear en nosotros sentidos de percepción, sensaciones determinadas, necesarias para captarlo. Es decir, todos estos casos que se ocurren, bajones y subidas, caídas y bajadas y subidas, toda clase de procesos que nos atacan, todo eso es para desarrollarnos, para que lo sintamos a Él. A propósito, si pasáramos todos estos procesos sin querer sentirlo, no hubiéramos sentido esos procesos. Hay muchos procesos en el universo que no percibimos, porque no los necesitamos ahora para este escalón. Si no lo siento, quiere decir que todavía no estoy listo para que ellos me influyan y me empujen hacia adelante.
para que me eleven de este escalón al próximo, es decir, que me hagan más sensible, más delicado, para que pueda sentir más profundamente al Creador. Todo se revela en el escalón donde yo estoy para elevarme, para ampliar en mí, aumentar mi sensibilidad para que pueda elevarme a un alcance más alto. ¿Qué quiere decir? Elevarme a un escalón más alto. Es decir, que todo lo que ocurre en el mundo es un arropamiento externo hacia mí. Es decir, el Creador todo el tiempo juega hacia mí en revelación y ocultación, en toda clase de en una variación de sentimientos, intelecto, pensamientos. Todo lo que pone frente a mí, sentimientos, sensaciones, satisfacciones llenados, carencias, vacíos, todo eso para que a fin de cuentas, para que al final, de una manera comprimida, uno integrado en el otro, esta sensación en la otra, el entendimiento, la comprensión, traerme a que yo por dentro de mí mismo, esté solidificado o compuesto de tales partes pequeñas, elementos pequeños, elementos de percepción como puntos, como píxeles, que juntos, que en conjunto perciban toda su actitud hacia mí, su del Creador. El gobierno superior gobierna en el presente sobre todo el universo y sobre cada uno de nosotros en cada pensamiento, decisión y hecho. Es decir, el Creador a propósito crea en nosotros, con nosotros condiciones tales que nos parece que Él no existe. O que el mundo está gobernado por toda clase de gobernantes, mal gobernado, no de manera justa. Todo eso es a propósito por la ocultación del Creador y la revelación de su gobierno posterior, por detrás. Eso también es una revelación del Creador, solamente que es de la parte posterior, por eso se llama ocultación. Es decir, la revelación negativa del Creador se llama su ocultación. En otras palabras, hay frente a mí algo positivo que me llena, me satisface y ahora se aleja un poco de mí y yo ahora siento este distanciamiento como sufrimiento. Pero es la misma revelación, solamente hacia atrás. Cuando Él se va hacia atrás, se va retirando. Con eso el Creador me muestra que si yo me muevo un poco de ti, me alejo, entonces todos nuestros problemas, desde la globalización, la más global, el problema más global y más personal, todos esos problemas son revelaciones negativas del Creador. Por eso se llama ocultación, ocultamiento. Es decir, hay que tratarlo de la misma manera, como revelación. E incluso nos enseñan más esas ocultaciones, nos enseñan más que porque la persona es un ser sensible que fue creado por el deseo de recibir y trata con más sensibilidad los sufrimientos que los placeres, e igualmente toda clase de pérdidas y vacíos. Más trata eso, les presta más atención que a los llenados, porque ambos tienen muchos modos y formas, porque nosotros los que quieren recibir placer, como descendimos del mundo de Ein Sof, de la infinidad, pensamos que nos merecemos llenar de placeres y por eso cada vacío, cada vez que nos vaciamos, sentimos que no nos merecemos ese placer. Y por eso somos muy sensibles a eso. Y resulta entonces que cuando nos llenamos, es como nos llena, eso nos llena y nos hace como estúpidos. Y cuando nos vaciamos, aquí ocurre en nosotros algo, unas sensaciones agudas, finas, nuevas, en el nivel de sensibilidad. Y cuando viene un placer adicional, ya se siente después del dolor de una manera totalmente diferente, el nuevo placer o el otro placer. Y por eso hay una ley general en la Kabbalah, la expansión, el retiro de la luz, la expansión de la luz
la expansión y el retiro de la luz hacen el cli disponible a su función. Es decir, expansión, el llenado, cuando se llena el cli de luz, y cuando se retira del cli la luz, hace al cli listo para su función, lo habilita. Es decir, no se puede empezar a sentir ninguna cosa si no te sientas en la oscuridad y luz, muchas veces, en veces y combinaciones y atributos y variaciones. Solamente entonces aparecerá en ti o en nosotros una dirección definida, específica para la percepción correcta. Y Bala Sulam sigue en el artículo. El gobierno superior maneja toda la creación, cada pensamiento y cada decisión y cada hecho. Eso poco a poco el hombre va descubriéndolo, como ahora estamos hablando. Crea en nosotros las sensaciones necesarias para percibir al Creador. Así que vamos, ahí se unen todos los tiempos de pasado, presente y futuro. Uno llega a ser totalmente semejante al Creador. Uno llega a aceptar incluso los golpes que provienen del Creador, porque no hay pasado, presente y futuro. Y todos los pensamientos y sensaciones se integran en una sintonía con las acciones del Creador y sus deseos, en la acción del Creador y sus pensamientos. Es decir, los pensamientos y deseos del Creador con los del Creador, hasta que él incluso no puede sentir dónde está el límite entre sus deseos y los deseos del Creador, sus pensamientos y los del Creador, y resulta que trabajan en conjunto. Pero ¿quién es la causa y quién es el resultado? Incluso eso se pierde. Eso se llama la sensación de falta de tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir falta de tiempo? No hay causa y efecto, causa y resultado. Sí ocurre algo. Nada se convierte en congelado, nada se congela. No hay pasado, presente y futuro donde todo ya está estable, lleno y no hay ningún desarrollo. El desarrollo sigue. Pero sigue en armonía total entre los sentimientos del individuo y los del Creador. Y el Creador es hasta tanto que ni es claro quién viene antes y quién viene después, y no podemos ni siquiera imaginarnos qué significa estar juntos, en conjunto, porque nuestros sentidos están basados en contradicción, en contrariedad, entre oscuridad y luz y oscuridad, bueno y malo. Y cuando esta contradicción, contrariedad se desaparece, no podemos imaginarnos traernos desconectarnos de eso. Es solamente en la contradicción, traernos a poder captarlo, no como algo contrario. Para eso pasamos todo este proceso, para que no tengamos donde sacamos todas estas contradicciones, oposiciones. Cuando estas acciones, este proceso se termina de llenado, expansión y retiro de la luz, cuando alcanzamos la resolución máxima, todo eso se conecta en una sola imagen. Ningún píxel se pierde, sino que todo se conecta, y todo hasta que se termina el pasado, presente y futuro. El gobierno superior no se revela a todos en todas sus formas como el caballista. Al principio el hombre piensa que el Creador lo maneja, que el Creador se sienta sobre él y él es como el caballo, y el caballista es el Creador, y el Creador es como un caballista sobre él. Y el Creador, por medio del palo y los frenos, maneja el caballo, sino que al contrario, después, cuando la luz le ilumina, y cuando la luz deja de iluminarla, entonces le parece al contrario, que él controla, que el caballo maneja el caballista, que el creado mismo
es que quien controla su realidad. Es decir, la entrada y la salida de la luz nos dan tal actitud hacia el mundo, tal impresión. ¿El creador llena y maneja a los creados o que el creado es independiente y controla a sí mismo en todo lo que existe, con todo lo que existe? Y por eso tales acciones de entrada y salida de la luz, de revelación y ocultación de sí mismo, el Creador así poco a poco nos trae a un estado en el que empezamos a sentir que en todo existe solamente Él. Pero de nuevo es muy difícil aceptarlo. Y entonces, ¿dónde estoy yo a fin de cuentas? Pero de todas maneras, escribe Bala Sulam, el caballo no se despierta a nada, sino por medio del freno del jinete. Y la persona que descubre eso, el gobierno del creador de esta manera, llama esa revelación como ocultación de rostro. Es decir, ¿qué se llama nuestro desarrollo y cómo se expresa? Alcanzar dentro de nosotros una percepción tan sutil, delicada del Creador, que Él esté totalmente oculto de nosotros, pero en mis sentimientos Él esté totalmente revelado. Eso se llama que luz y oscuridad ya no hay diferencia entre ellos. Eso significa que yo lo revelé, yo lo descubrí del todo, plenamente. Es decir, es como es un poco paradójico. Es decir, que el Creador se revela más, se oculta más, se revela un poco más, se revela y así juega con nosotros de esta manera. Y esto es en ocultación y revelación. Y luego en ocultación, después que yo controlo esa técnica, tengo dominio, esa búsqueda detrás del Creador, para conocerlo y descubrirlo dentro de mí, al Creador. En todos mis pensamientos, donde Él está detrás de mis pensamientos, donde Él se oculta, Él como engendra los pensamientos en mí, donde lo puedo sentir dentro de mis deseos ahí por dentro que hacen nacer mis deseos, mis sentimientos, todos mis gustos, todas mis perspectivas, mis aspiraciones. Después que yo en una medida suficiente ya puedo traerme a esa búsqueda, ya sé cómo traerme a esa búsqueda en intelecto y sentimiento, el Creador empieza a ocultarse más y más. Y yo, sin darle importancia a la ocultación, yo voy aprendiendo cómo descubrirlo más y más en la medida que Él se va ocultando. Sin prestar atención a que se oculta. Resulta que todos los métodos de ocultación y revelación desde su parte, del Creador, al final se invierten en ocultación y revelación desde mi parte, de mi parte. Así que lo que era revelado engendra en mí ocultación, y lo que estaba oculto engendra una revelación en mí. Y así, cuando llego al mundo de Ein Sof, el Creador permanece totalmente oculto, pero yo en todas mis sensaciones y sentidos lo siento totalmente revelado. Y por eso se mantiene aquí en la condición de Tzimtzum Aleph, la primera restricción. Se mantiene esa condición, esa restricción, que entre mí y el Creador hay una pared total, y no importa que esa pared existe ahora. En mis sensaciones entre mí y el Creador, yo no siento la pared aunque exista. Yo a ese muro, yo lo levanté y lo moví a través de todos los 125 escalones hasta el mundo de Ein Sof, y en todo eso es mi kli, mi vasija. Elevé esa pared, ese muro, esa pantalla, esa mámpara por encima de mí mismo, y todos los mundos ya están llenos de luz y yo existo dentro de ellos. Y yo con eso descubrí al Creador plenamente dentro de mí, y precisamente su ocultación creó en mí ahora el atributo de la revelación, del descubrimiento. Sigue diciendo Bala Sulam, hasta que el individuo
no logra entregar todos sus pensamientos, decisiones y hechos al Creador únicamente, el caballo no acepta las maniobras del jinete. Entendemos que no es así, sino que el Creador nos controla totalmente en cada acción y nada se pierde de parte de Él. Es un dominio total sobre nosotros por el Creador, pero hasta que nosotros no adscribimos todos nuestros pensamientos, deseos de control al Creador, que todos están en el Creador, que no me sea importante en qué estado esté, me es importante en qué estado estar, pero no me importa si los acepto por las buenas o por las malas. Con amor, él acepta todo con amor, no le interesa cómo él se va a llenar, no le influye. Precisamente al pasar todo eso, entregárselo al Creador, esa entrega al Creador de los pensamientos, deseos, hechos, es para él, entregar el control al Creador es el mejor estado. Entonces sí podemos hacer eso. Desde nosotros, pasar con nuestros deseos, pensamientos, entregar el control al Creador, entonces se llama que el caballo maneja al Creador. Está manejado por el Creador. Y entonces se llama que el caballo maneja al Creador, porque él entregó todos sus pensamientos al Creador. En otras palabras, el caballo controla sus deseos y pensamientos, de modo que no importa lo que pase con ellos, de parte del Creador, siempre están en concordancia con el Creador. Es decir, cuando yo entrego mis pensamientos y deseos al Creador, yo estoy con mis deseos y pensamientos dentro de Él y lo manejo, porque yo tengo que controlar todos mis pensamientos y deseos para que ellos, de una manera armoniosa, estén en sintonía e integrados en el Creador. Resulta entonces que el individuo, cuando da todo al Creador, con eso él entra dentro del Creador y domina. Él se eleva del grado del caballo al grado del jinete, con sus pensamientos y deseos y con su manejo, para que reciban todo como el Creador lo quiere. Es decir, en otras palabras, él eleva al nivel del Creador sus pensamientos, deseos y su gobierno de los pensamientos y deseos, de modo que reciban todo como en el Creador. Y así resulta que Él está trabajando dentro del Creador. ¿Qué significa que Él está dispuesto a captar todo como si viniera del Creador? Porque Él ya tiene todas esas herramientas hechas de tal manera que no importa lo que pase, lo que venga del Creador, todo se capte en ellos dentro de su corrección plena, como bueno y benévolo, bueno absoluto. Y por eso resulta que el hombre con anticipación, antes que el Creador actúa sobre él ya de antemano se prepara para esa acción positiva y con eso él domina, controla al Creador y eleva al Creador. Y por eso desaparece del todo la sensación quién viene primero, quién es la causa, quién es el resultado. Y escribe Bala Sulam, y sí, eso no se nos revela ahora en nuestro estado actual, sino en nuestro estado actual se revela como si el caballo manejara el jinete. Es decir, que el jinete solamente está sentado sobre el caballo y no lo maneja. Es decir, que el Creador existe, pero entregó las riendas y todo lo que creó a las personas y las personas pueden hacer todo lo que quieran. Pero en realidad, de verdad, solo por ahora nos parece así, porque es resultado de nuestros atributos no corregidos, defectuosos. Y en el futuro se va a revelar lo que dijimos ahora. De esta manera, de todas maneras, tenemos así contacto con el Creador. Y ahora, y en el futuro, sino que ahora,
La conexión con el Creador está definida como detrás, Ahor Beahor, como dos partes posteriores. Detrás, por detrás y por detrás. Ahor, de nuestra parte por detrás y de la parte del Creador por detrás, porque no son deseados. Esas relaciones no son deseadas y entonces el Creador también no tiene otro remedio más que ocultarse de nosotros y nosotros tampoco tratamos correctamente su ocultación y por eso esa situación, ese estado no es deseado ni de parte del Creador ni de nuestra parte. Por eso se llama Ahor Beahor, detrás, por detrás y por detrás. Y el hombre que empieza a trabajar con el deseo de la fuerza superior, es decir, por sí mismo, de manera independiente, no espera hasta que vengan todas las acciones del Creador de revelación y ocultación con todas sus formas, en todos los pensamientos y deseos y atributos, sino cuando el individuo mismo acelera su desarrollo y se integra en un ambiente, en un grupo, en el mundo. Él empieza en relación a ese mundo a dirigirse en relación a ese mundo. Él ve todas sus ocultaciones por sí mismo, hacia su entorno, su grupo, y entonces él mismo, ese individuo, en sus relaciones a sus amigos, él ve sus propios atributos en su estado oculto o revelado. Él, por medio de los amigos, se asemeja al Creador y ahora él puede asemejarse a sí mismo cuanto él está revelado hacia ellos o oculto, y así él va acelerando las acciones del Creador sobre el hombre, y con eso él acelera su desarrollo. Y de esta manera, en este caso, él ya tiene la capacidad de acelerar la frecuencia de su desarrollo, el ritmo. Acelerar la frecuencia de las entradas y salidas de luz dentro de él. Eso depende únicamente de su esfuerzo, y entonces él verá precisamente cuanto más acelera la velocidad, esos procesos van acelerando también. Así que si nosotros estamos en algún grupo físico virtual, no importa cuál, durante el trabajo en ese grupo, podemos por nosotros mismos controlar la frecuencia de entrada y salida en las sensaciones, sentimientos, acciones de entrega y recepciones como ocultación y revelación del Creador. De esta manera nosotros mismos podemos afinarnos, sintonizarnos más correctamente al momento en el que empecemos a sentirlo, en donde todas esas entradas y salidas de la luz, cuando todas las salidas y entradas de la luz crean en nosotros la sensación suficiente del Creador. Y entonces alcanzamos junto con ustedes un estado que se llama rostro a rostro, panim bepanim, es decir, un estado del deseo bueno del Creador y el deseo bueno del creado, de las relaciones recíprocas entre ellos, de otorgamiento y amor. Ellos empiezan a relacionarse entre sí, estar en contacto entre sí. En el pasado también no estaban en contacto entre sí, solamente en sensaciones opuestas y pensamientos y relaciones opuestos. Es decir, como choques entre ellos, pero igual estaba y no teníamos a dónde escaparnos. Pero de todas maneras el gobierno sobre nosotros era rígido y absoluto, y ahora entre nosotros hay un gobierno de una manera más benévola, porque entendemos uno al otro recíprocamente y no necesitamos revelación, ocultación sobre revelación. Ya dentro de nosotros existe esa metamorfosis, de cambios de luz y oscuridad y luz, crearon en nosotros bastante profundidad de sensación para que podamos sentir uno al otro de la manera positiva arriba en los estados superiores, todas las limitaciones y prohibiciones
Todos los golpes que podían, choques que habían entre nosotros existen, pero nosotros estamos por encima de esos choques e impactos, creando sensaciones entre nosotros de modo, a diferencia del pasado. Y ahora el Creador está totalmente revelado para nosotros y nosotros con eso no movemos el muro que está entre nosotros. Ese muro se llama Tzimtzum Aleph, la primera restricción, porque si moviéramos ese muro, entonces de una manera directa la luz entraría en nosotros de una manera directa y empezaríamos a dejar de sentirlo nuevamente. De nuevo empezaríamos a sentirlo como una gota, un punto, un semen, un embrión, un punto de embrión en el vientre de la madre. Es como perder todo mi yo. Es decir, toda la sensación de revelación y ocultación, oscuridad y luz que pasamos, se mantienen, permanecen en nosotros y ellos crean, y precisamente ellos crean nuestro yo. Y debido a que nosotros cuidamos ese yo nuestro, contrariamente al Creador, que son inversos al Creador, pero a la vez por encima de ellos descubrimos al Creador, queriendo ser semejantes a Él, manteniendo todos nuestros deseos sin anularlos, resulta que nosotros alcanzamos una conexión con el Creador en equivalencia a los deseos iniciales de nuestro estado inicial en el mundo de Ein Sof. 620 veces más fuertes que en el pasado. Las sensaciones, el conocimiento. En hebreo se llama taraj. 620 se dice taraj. Eso multiplicado por 620 o taraj, que es lo mismo. Lo vamos a explicar más adelante. Lo que quería decir es cuanto más al haber pasado todos los sufrimientos, ocultaciones, rechazos, búsqueda, y habiendo encontrado a través de todas esas variaciones del Creador, formas del Creador dentro de nosotros, y habiendo profundizado en todo eso, y habiendo hecho toda clase de formas con nuestros deseos y pensamientos, que se hicieron totalmente iguales a la parte posterior del Creador, porque el deseo es la parte posterior del deseo de la luz, del Creador, perdón, y por encima de ese deseo del posterior del Creador nos fusionamos y nos conectamos con Él, con el Creador. Resulta que todos nuestros deseos se llenan de luz y a la vez no se anula ese deseo, y de esta manera aparece en nosotros multiplicación de esa luz pequeña que nos llenó desde el principio de la creación, multiplicada por 620, multiplicada taraj veces, así se dice en hebreo, multiplicada taraj veces, 620. De esta manera nosotros alcanzamos el grado del Creador mismo, es decir, subimos desde el punto como gota de semen que Él creó y fuera de eso Él no creó nada. Nosotros nos desarrollamos solos bajo la influencia de la luz, como el desarrollo del embrión y después mamar y después adultez. Nos criamos a nosotros mismos hasta el grado en el que somos totalmente iguales, estando en el mismo escalón, el mismo estatura, como altura, como el Creador. Y entonces el creado alcanza una situación tal de identificación total con el Creador que desde un principio el Creador ya pensó en el pensamiento de la creación y por eso creó todo eso. Es decir, nosotros alcanzamos el estado de antes de nuestra creación, el pensamiento, el deseo anterior a nuestra creación, lo que existió en Él hasta que Él nos creó. Y de esta manera alcanzamos el estado que hubo antes de nuestro nacimiento. Nos elevamos a un estado tal, al estado antes de nuestra apariencia. Es decir,
todos los estados del creado que pasó desde el mundo de Ein Sof y hasta nuestro mundo y la subida de regreso era solamente para que nosotros podamos conseguir una tal sensación, un tal estado en el que estamos más arriba del punto de nuestro nacimiento. Y entonces el creado simplemente termina de ser un creado, deja de ser un creado. Empieza entonces precisamente en ese momento, empieza a ser lo que le preparó el creador. Él mismo como totalmente independiente del creador y perfecto. Y eso no podemos entender. Sobre eso Baal HaSulam escribe donde él trae la canción. En Salmos 139. No tengo aquí los salmos, pero la próxima vez a lo mejor vamos a explicarlo. Lean Salmos 139. Kuf Lamed Tet en hebreo. Salmos, Teilim. Él escribe ahí sobre ese estado. Kufhaftet 129, de ahí está el nombre, de ahí viene el nombre. Escribe ahí el rey David cuando alcanzó ese estado. Escribe: yo de ninguna manera me puedo imaginar, entender cómo mi yo permanece y a la vez veo que no hay nada aparte de ese deseo inicial, nada fuera de eso existe, de ese deseo inicial. Pero yo siento mi yo. Y él ahí lo describe en los salmos, está también en internet, Salmos 139, no 29. Y ahí lo van a ver. Y precisamente sobre ese estado final, está dicho al principio, y vio la luz como buena, en el Génesis, y vio la luz como buena, porque precisamente la luz que aparece en el final de la creación, ella es buena, y el resto de sus revelaciones es solamente para traer al creado a ese estado en el que el creado se vuelve igual totalmente al creador, totalmente igual al creador.